buenos días, hoy los saludamos nuevamente. Tenemos una invitada, la doctora Marta Luz Bernal, quien es médica laboral, especialista en seguridad y salud en el trabajo y quien a lo largo de los años ha tenido una trayectoria muy importante en peligros biológicos, ha sido asesora nacional e internacional. Por eso la quisimos invitar a nuestro canal. Bienvenida, doctora Marta Luz. Doctora Diana, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder estar con ustedes y compartir hoy. Queremos preguntarte varias dudas que la gente del común, los ingenieros, los gerentes de recursos humanos tienen dudas y quisimos preguntarte. Queremos que nos expliques cuál es la diferencia entre mitigación, cuando uno dice mitigar, y suprimir. ¿A qué se refiere en palabras sencillas eso? Ok, muy bien. Bueno, mira, mitigar es controlar, ¿sí? En este momento que los casos de infecciones, los nuevos casos de personas infectadas con coronavirus, como el virus ya está circulando libremente en nuestra población, ya no podemos, es muy difícil poder establecer quién contaminó a quién, ¿sí? Entonces se tienen que tomar medidas para evitar que la transmisión se siga aumentando, ¿sí? Dentro de esas medidas están el aislamiento, la cuarentena, el aislamiento de los sospechosos, ¿sí? El lavado de manos, la desinfección de las cosas, ¿sí? Esas son medidas para que la infección no se siga transmitiendo, no siga aumentando. Y la supresión se empieza a aplicar cuando ya el número de casos de nuevos infectados empieza a disminuir. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, todavía nuestro número de casos nuevos sigue aumentando. Sin embargo, ya estamos utilizando medidas de supresión que son las mismas que ya te dije: mantenernos aislados, mantener los colegios cerrados, no reuniones donde haya acúmulo de personas, mantener la distancia social, mínimo 2 metros de distancia entre personas. Entonces, la idea de la supresión es que el número de casos no aumente, sino que por el contrario vaya disminuyendo, siga disminuyendo. Lo importante de las medidas de supresión es que se mantengan durante el tiempo, mucho tiempo, ¿sí? Meses, ¿sí? Y especialmente en esta patología, en esta infección por coronavirus, es muy importante porque no tenemos vacuna, ¿sí? Es decir, el virus está circulando, pero la gente no tiene cómo defenderse del virus porque no hay vacuna. Además, aparentemente la inmunidad que dejan las personas que se infectaron no es muy duradera. Entonces tenemos que mantener estas medidas que se usaron antes de mitigación, ahora como supresión, pues como te digo, cuando estemos en una fase en la que haya el número de infectados empiece a disminuir, hay que mantenerla durante el tiempo, meses, ¿sí? No levantarlas todas, sino levantarlas gradualmente y mantenerlas, ojalá, hasta que tengamos la vacuna, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el gobierno, pues es una parte de supresión, porque fíjate que el gobierno está reactivando la economía en algunos sectores, pero mantiene otros aislados y mantiene la población de mayor alto riesgo, como son los adultos mayores, en cuarentena o en aislamiento, perdón, y los niños, los universitarios, los jóvenes, que son personas que se mueven mucho, circulan mucho, pueden ser un foco de transmisión, también los tiene en aislamiento, ¿sí? Entonces es una mezcla. En este momento Colombia está haciendo una mezcla de medidas de mitigación y medidas de supresión, pero literalmente no hemos llegado a la supresión porque el número de casos aún no ha empezado a disminuir. Tengo otra pregunta. Todos los protocolos que el gobierno ha expedido dicen que el empleador tiene que saber qué hacer con los casos sospechosos de que estén infectados los trabajadores. Como tú eres una experta, cuéntame cuáles son los protocolos que ustedes manejan y qué debe hacer un empleador ante un caso sospechoso. Bueno, eso es una muy buena pregunta y la respuesta es: depende de cada empresa. En general, lo que tenemos que hacer, o sea, que es lo general, lo que aplica para todas las empresas es: un caso sospechoso debe mantenerse aislado, ¿sí? Para proteger a las otras personas, para que no vaya a contaminar a sus compañeros de trabajo ni a la gente en su casa. Entonces, ¿qué deben hacer los empresarios? Diariamente, aunque tenga a su gente o aparte de su gente, alguna proporción de su gente en teletrabajo,
debe interrogarle por los signos y síntomas de salud. Entonces se les está preguntando la temperatura, si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene malestar general, dificultades respiratorias, dolor en el cuerpo, ¿sí? Entonces, y si ha tenido otros, no solamente los síntomas, sino ha tenido contacto con personas sospechosas o con personas que ya se haya diagnosticado como positivas para coronavirus, ¿sí? O si tiene algunos contactos de riesgo. Entonces, por ejemplo, puede ser que el trabajador de una empresa que vende en una ferretería, por decir algo, ¿sí? Pero la esposa o el esposo es un auxiliar de enfermería, es decir, es un auxiliar, es un trabajador de la salud. Entonces, ahí el riesgo es más factible que sea por el familiar que por el trabajador mismo. Entonces, las empresas deben levantar una información demográfica de los riesgos del trabajador por él mismo en los informes diarios de salud, pero también antecedentes propios y de la familia. Entonces, por ejemplo, las empresas deberían preguntarle a sus trabajadores si tienen alguna condición de riesgo, por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes, asma, alguna enfermedad que necesiten un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, lupus, púrpuras, cáncer, que tengan trasplantes, ¿sí? Alguna enfermedad, hipotiroidismo, ¿sí? Alguna enfermedad o antecedentes de cáncer, por ejemplo, ¿sí? Cualquiera de esas patologías hacen que esa persona tenga una mayor probabilidad de que si se infecta, se complica. Sí, acordémonos que todos somos susceptibles de adquirir la enfermedad, todos, ¿sí? Pero si una persona que tiene estas características, estos factores de riesgo o además es mayor de 60 años o 70 años, tiene más probabilidades que se complique el desarrollo de su enfermedad. Las empresas deben preguntarle a las personas, deben identificar personas que tienen riesgo por ellos mismos, por sus familiares, preguntarle por a qué se dedica su familia, cómo se van a desplazar a la empresa en transporte público, transporte particular, bicicleta, moto, que eso también hace que el riesgo sea diferente. Entonces, cuando la empresa tiene identificado estas características, pues puede estar atento a cualquier signo, a cualquier alteración en la salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo identifico hoy en mi trabajo, llegó a la empresa a trabajar una persona y le tomo la temperatura y la temperatura está mayor de 37,3, 37,5, ¿sí? Pero no tiene otro factor de riesgo, no tiene otros síntomas, la conducta puede ser devolverlo a su casa, ¿sí? Y ya, con las medidas de prevención, lavarse las manos, ponerse el tapabocas, estar en aislamiento, ¿sí? Puede ser que lo observe por 2 o 3 días y puede ser que mejore, desaparezcan los síntomas, ¿sí? Puede ser que aparezcan otros síntomas, ¿sí? Y en ese caso en el que aparezcan otros síntomas, hay que avisar, eso es importante, hay que avisar a la EPS si es una enfermedad de origen común o a la ARL, por ejemplo, para trabajadores de la salud, que sea de origen laboral, ¿sí? Si por el contrario tenemos un trabajador, que se presenta a trabajar y tiene fiebre, tos y malestar general, esta es una persona que está realmente enferma, ¿sí? Y no hay que esperar 3 días a ver cómo evoluciona. Hoy mismo tenemos que avisar a la EPS o a la ARL según corresponde, ¿sí? Entonces, dependiendo de la empresa, y ahí es donde, como te contesté al comienzo, dependiendo de la empresa. Entonces, si es una empresa muy grande, que tiene muchos trabajadores para revisar diariamente, puede ser que lo deje ahí sentadito en una zona de transición, ¿sí? En una zona de aislamiento, ¿sí? Mientras le hace un interrogatorio adicional, si tiene un brigadista o alguna persona de la salud que lo pueda hacer un examen rápido, ¿sí? Lo puede dejar ahí, ¿sí? Y devolverlo después a su casa. Si la condición del paciente, del trabajador es seria, pues de pronto necesita traslado a una IPS para que lo atiendan, ¿sí? Entonces, la respuesta depende de la empresa, porque cada empresa debe conocer los antecedentes de riesgo, debe ir haciendo seguimiento diariamente a sus trabajadores y también de acuerdo si esos trabajadores están en teletrabajo o si están asistiendo al trabajo
o por ejemplo, si prestan sus servicios en otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, un domiciliario, ¿sí? Que va de casa en casa, por ejemplo, o una empresa que haga de salud, por ejemplo, que haga visitas a las empresas, ¿sí? Entonces, depende de cada una de las empresas cuál va a ser la conducta específica, pero sí lo importante es identificar los antecedentes familiares, personales y revisión diaria del estado de salud. Como tú eres experta en ya seguimiento de casos con peligro biológico, cuando un trabajador ya está diagnosticado y el sistema de seguridad social dice es COVID positivo sin importar si es de salud o no es de salud, ¿qué seguimiento le están haciendo ustedes a esos trabajadores? ¿Qué protocolos siguen y cómo lo manejan ya el confirmado? Los protocolos que estamos siguiendo son los que dio el Ministerio de Salud y ellos están basados en las recomendaciones, en el consenso de la Asociación Colombiana de Infectología, que tienen en cuenta desde el diagnóstico, de acuerdo con el tipo de paciente, si es sintomático, asintomático o si es trabajador de la salud. Si es una persona que ya es positiva, tiene que entrar en aislamiento obligatorio mínimo por 14 días. La mayoría de personas que se infectan con coronavirus, con este coronavirus, la mayoría, más o menos el 80% de las personas, van a tener sintomatología leve y van a poder, es una enfermedad en general, es una enfermedad autocontrolada, ¿sí? Es una gripa, ¿sí? Autocontrolada, entonces la persona va a estar en su casa, va a necesitar medidas, tratamiento sintomático, es decir, si tiene fiebre, antipirético, si siente sed, aumentar la hidratación, ¿sí? Y seguir en su casa las precauciones generales de aislamiento. Para que una persona sepamos que está curada no, que no es infecciosa. Aquí el tema es que no sea infecciosa, que no transmita la enfermedad, es el PCR, ¿sí? Y dependiendo de cómo va desarrollando la enfermedad, cómo se va presentando la sintomatología de la enfermedad, pues esa persona va a necesitar solo manejo en casa, o si empieza a tener síntomas más severos como dificultad respiratoria, puede ser que necesite manejo hospitalario, y el manejo hospitalario puede llegar incluso a la unidad de cuidados intensivos que necesite ventilación asistida. Como nuestro público es un público que no necesariamente todos son del área de la salud, quiero que nos expliques qué es una prueba de PCR y qué es una prueba rápida de anticuerpos para la gente que no es del área de la salud. La prueba de PCR es una prueba molecular en la cual se extrae el RNA viral, ¿sí? Entonces lo que nos muestra es que si es positiva, ¿sí? De la muestra que se toma del paciente, se hacen unas pruebas con reactivos y se busca que haya RNA viral, o sea, ácido ribonucleico del virus, ¿sí? Si hay ese ácido, quiere decir que la persona tiene actividad viral, ¿sí? El virus está ahí y la persona es infecciosa, ¿sí? Por eso es la prueba para saber que la persona ya no es infecciosa, ¿sí? Positiva o negativa la PCR. Ahora, las pruebas rápidas en este momento se están haciendo IgM e IgG. Esos son anticuerpos, las defensas que genera el sistema inmunológico de una persona cuando se expone a determinada patología. Hay IgG e IgM, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, específica para cada microorganismo con el cual los humanos tenemos contacto, ¿sí? Pero esta patología, específicamente la infección por este SARS-2 o esta infección con COVID-19, como es nueva para toda la humanidad, no sabemos muy bien cómo es la inmunidad a largo plazo. Parece, desafortunadamente, que no deja inmunidad a largo plazo. Por ejemplo, si a mí me da varicela en la infancia, o me da sarampión o rubeola, me dio y ya, tengo defensas. Mi cuerpo adquirió defensas de por vida para esa enfermedad
y si me vuelvo a exponer, es decir, entro en contacto con una persona que tiene rubeola, sarampión, varicela, yo ya estoy protegida y no me voy a infectar. O, por ejemplo, cualquiera de estas mismas patologías o hepatitis B, puede ser que yo nunca me haya expuesto, pero me vacuné, me vacunaron y desarrollé defensas ya para toda la vida, ¿sí? Y eso se ve con unas pruebas de IgG, IgM o IgG. Pero desafortunadamente en esta enfermedad, en esta infección por coronavirus, parece ser que los anticuerpos sí aparecen, pero no duran mucho tiempo. Aparentemente son solamente por 6 meses, ¿sí? Entre 2 y 6 meses. Por eso ha sido tan difícil y será tan difícil poder controlar la infección, porque una persona que estuvo expuesta vuelve a ser susceptible después de un tiempo. Por eso a lo que tenemos que apuntarle la humanidad es a desarrollar una vacuna y para que desarrolle inmunidad a un más largo plazo, ¿sí? Puede ser que se requiera vacunar cada tanto. Por ejemplo, el virus de la influenza, que es uno de los virus que más enfermedad respiratoria produce, gripa, ¿sí? Fíjate que hay que vacunarse cada año contra la influenza porque es un virus que cambia cada año, ¿sí? Entonces es probable que este coronavirus haya que aplicar, no sabemos, varias dosis, ¿sí? O repetir la vacunación cada año o cada 2 años, ¿sí? No sabemos. Bueno, entonces la IgM, la IgG, cuando se detecta muestra que la persona ya estuvo en contacto con el coronavirus, con este coronavirus. Pero que sea positivo no quiere decir que no sea infectante o que ya esté protegido de la enfermedad de aquí en adelante. Muchos empresarios han querido comprar y adquirir pruebas rápidas para sus trabajadores, pero dependiendo de en qué día se tome, podría ser que tenga anticuerpos IgM o IgG y siga la persona siendo todavía infectante. ¿Qué opinas de eso, de que se hagan pruebas rápidas en el contexto empresarial? No, no es lo indicado ahora, porque como te decía, lo que queremos para esta patología específicamente, que no deja inmunidad a largo plazo y que muchas personas son asintomáticas, necesitamos es saber si la persona está infectante. Entonces, por ejemplo, si yo me infecté hace 3 días, hoy es el día 3 de haberme contaminado con el virus, hoy yo puedo ser asintomática, pero ser infectante. Y puede ser que me tomen en 4 días más, en vez de la PCR, me tomen unas pruebas rápidas de IgG, IgM, ¿sí? Puede ser que me salgan negativas, ¿sí? Eso quiere decir, así solito, que podría ser que no he tenido contacto con el virus, lo cual sería falso, porque yo tengo el virus, estoy asintomática y lo estoy transmitiendo. Entonces, para esta patología, lo importante no son las pruebas rápidas que me detectan anticuerpos, que me detectan que ya tuve contacto con el virus, sino hacer una PCR para demostrar que la persona no es infecciosa, ¿sí? Entonces, no es lo adecuado, no es lo adecuado. La prueba por la que debemos empezar para cualquier persona de cualquier área, de cualquier actividad comercial, es hacer una prueba de PCR. Yo no le recomiendo eso a las empresas, pueden estar cometiendo un error de vincular o permitir que personas infectadas estén entrando a trabajar o que estén prestando sus servicios. Y en este momento hay que hacer o solo PCR o PCR y pruebas rápidas. En algunos protocolos he visto que se pide que los trabajadores que van a reintegrarse tengan un certificado de la EPS, respecto a decir que están, digamos, curados, pero pues entre comillas, que no son infectantes. En la vida real, ¿qué tan práctico, tan fácil, de acuerdo a tu experiencia, lo ves o ves que se ejecuta eso que está en algunos protocolos? Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante. La mayoría de nuestros pacientes son trabajadores de la salud que han tenido contacto con pacientes definitivamente positivos para coronavirus o sospechosos, y a esos pacientes fuente, si eran sospechosos, puede ser que se les haya tomado la muestra o no, pero la conducta es que nuestros trabajadores de la salud
entren en aislamiento mínimo de 14 días. Entonces hemos tenido situaciones muy desafortunadas en las que si el trabajador permanece asintomático por 4 días, le ordenan reintegrarse a trabajar. O si la prueba de la fuente se demora en llegar, se demora en salir ese resultado, le ordenan nuevamente al trabajador reintegrarse, sin que se cumplan los 14 días de aislamiento, sin ninguna prueba de por medio, ¿sí? Entonces, lo ideal es que cualquier persona, ya sea confirmada o sospechosa, cumpla los 14 días de aislamiento, y si es confirmada, que debe tener necesariamente una PCR negativa, y cuando tenga esa PCR negativa, sí, se puede expedir un certificado que no es infectante en el momento. Otra pregunta que la gente tiene: si yo me aíslo, ¿es factible que mi sistema inmune se vuelva más lento o pasivo? Me ha preguntado muchas personas, y que por yo estar alejada del virus no tenga una respuesta inmunológica adecuada por estar aislada. No. Es más o menos como cuando la gente dice, no importa que el niño coma tierra, porque así coge defensas. No, porque es que no sabemos si se va a complicar, ¿sí? O sea, si yo me infecto de coronavirus, ¿sí? Las posibilidades que yo, con la edad que tengo, con la vida que tengo, ¿sí? Es probable que salga bien librada, ¿sí? Pero yo no sé eso es una probabilidad. ¿Qué tal que yo me infecte de coronavirus y algo pase y me complique y termine en unidad de cuidados intensivos? Y listo, puede ser que salga la unidad de cuidados intensivos ya bien y pueda volver a mi casa, ¿sí? Pero ¿qué tal que me complique y me muera? ¿Sí? Es que no sabemos eso, no sabemos cómo nos va a ir a cada uno, ¿sí? Como cuando uno compra la lotería. Yo compro la lotería y ojalá que me la gane. Y si no me la gano, pues no me la gané. Pero aquí es que si yo salgo y me infecto de coronavirus, puede ser que me infecte y me vaya bien, pero puede ser que no. Además, no, si yo me infecto, no estoy afectándome solamente a mí, también afecto a mis entorno familiar y a mis compañeros de trabajo. Entonces, en mi caso, me infecté de coronavirus porque tengo ese pensamiento que si no, yo voy y me expongo, con eso ya salgo de eso y ya me infecté y ya, listo. Pero yo tengo unos padres, ambos mayores de 80 años, ambos hipertensos, ambos con Alzheimer, ¿sí? Si yo me infecto, ellos viven solitos, pero yo tengo que ir 2 o 3 veces por semana a ver cómo están. Si yo me infecto y los infecto a ellos, la probabilidad que ellos se complican y se mueran por infección es muy alta, ¿sí? Entonces no es con que yo bajo, compro el baloto y no me lo gané, no pasa nada, ni tengo que contarle a nadie, ¿sí? Que alguien me diga, pero ¿por qué se gastó esa plata en el baloto? ¿Sí? No, o sea, es algo que no es solamente yo como individuo, yo tengo que pensar que yo hago parte de un entorno más grande, ¿sí? O sea, solamente las personas con las que convivo, la otra o las 2 o las 3 personas más con las que convivo, ¿sí? Y además las personas de mi empresa, de mi comunidad, ¿sí? Entonces, no es un pensamiento adecuado. Y no, el sistema inmunológico no se vuelve pasivo. Nosotros tenemos ya las defensas que tenemos, lo que debemos hacer es más bien mantener unas rutinas de nuestra vida diaria, hacer actividad física, comer bastantes verduras, frutas, evitar los paquetes, evitar los azúcares procesados, ¿sí? Para que el sistema inmunológico esté bien, ¿sí? Pero no, el sistema inmunológico no se vuelve pasivo, para nada, él sigue funcionando, ¿sí? Te agradecemos mucho tu tiempo,
tu conocimiento, compartirlo, de ser generosa, sabiendo que eres una empresaria ocupada, académica, hayas tenido este espacio. Queremos decir a todos nuestros suscriptores que si les gustó este video lo compartan con sus amigos, con sus colegas, con sus empresas, le den like y esperamos en una próxima oportunidad poderte invitar para otros temas que sabemos que eres una experta. Muchísimas gracias, Marta Luz, por habernos acompañado.